Las cartas de recomendación suelen ser un requisito fundamental, especialmente cuando aplicas a la universidad y también cuando aplicas a becas. El día de hoy te voy a explicar diferentes aspectos que debes considerar tú que eres el aplicante y especialmente las personas que te van a recomendar. ¿Para qué te sirve esta información? Básicamente te sirve en un programa en cualquier universidad, te van a pedir cartas de recomendación. También es muy útil si piensas aplicar alguna beca de algún gobierno, en especial las becas Fulbright o otra beca de algún país europeo. Esta información también es muy útil si piensas aplicar a pasantías o prácticas internacionales o con agencias de cooperación, que suelen pedir generalmente cartas de recomendación. Y finalmente, para ti que estás interesado en becas de cursos cortos, siempre te piden alguna carta de recomendación. Vamos a comenzar. ¿Quién debe escribir las cartas de recomendación? Es una pregunta que tenemos que hacernos muy frecuentemente y te invito a que lo pienses desde ahora. Tres aspectos muy importantes. Lo primero, empieza a pensar dos personas, tanto del ámbito académico como del ámbito laboral, que puedan escribir una carta de recomendación para ti. Lo segundo, el factor más importante en las cartas de recomendación no es el cargo de la persona, ni que esté en una posición alta o privilegiada. Lo más importante es que te conozca y realmente ahí pesa mucho cuánto tiempo realmente te conoce esta persona. Y finalmente, que te enfoques en tanto el sector académico como el laboral. ¿Por qué en estos dos sectores? Siempre te van a pedir mínimo 2 cartas. Algunas becas pueden pedir hasta 4, pero siempre te van a pedir de estos dos sectores. Así que piensa cuál de o de un ex jefe o de alguna persona que hizo algún seguimiento de tu actividad laboral podría estar dispuesto a escribir una carta de recomendación para ti. Hay personas ideales que podemos encontrar para escribir estas cartas de recomendación. Vamos a hablar de quién es el recomendante ideal. El primer aspecto del recomendante ideal es personas que hayan estudiado en el exterior. Si tú piensas aplicar una maestría en el exterior, lo ideal es que esta persona haya estudiado por fuera del país. El segundo aspecto importante es que idealmente esta persona haya hecho un posgrado similar o en áreas afines a las que tú piensas realizar. Otro aspecto muy importante y sería también ideal es que si esta persona estudió en la universidad que tú piensas estudiar o fue un becario de la beca a la cual tú piensas estudiar, pues tiene mucha más relevancia. Otro aspecto muy importante, ¿qué pasó? Me asusté. Otro aspecto importante es que la persona esté dispuesta a escribir contigo la carta de recomendación. Y esto es algo de lo que quiero hacer énfasis. En la medida en que tú escojas más temprano a la persona y le comuniques que te quieres ir a estudiar por fuera del país y con el tiempo le comuniques que solicitas una carta de recomendación, muy seguramente vas a hacer una afinidad que haga que la persona te invite a hacer la carta conjuntamente. Así que es muy importante con el recomendante. El último aspecto que haría de la persona ideal es que tenga un correo electrónico y lo abra y lo lea. ¿Por qué es importante esto? La mayoría de las veces tú debes diligenciar el nombre y el correo electrónico de la persona que te va a recomendar y a esta persona le llega un correo solicitándole diligenciar un formato de carta de recomendación. Otras universidades, otro tipo de becas, simplemente te la van a pedir. Pero entonces es muy importante que si vas a recomendar a alguien, asegúrate que tenga un correo electrónico que lo lea y lo consulte. Pero ¿qué pasa si la persona que ustedes seleccionan no cumple la mayoría de estos requisitos del recomendante ideal? No se preocupen, es lo más frecuente. ¿Cómo hacer para entonces escoger una persona ideal o que realmente pueda aportar a tu proceso de aplicación? Hay un aspecto que es el más importante de todos y es
que tenga bastante tiempo o que pueda demostrar que te conoce hace bastante tiempo. No caigas en el error que cometen algunas personas de no enviar su aplicación simplemente porque no consiguieron, porque tienen un promedio académico alto o han hecho un buen ensayo o tienen completa su aplicación, seguramente les van a aceptar su aplicación. Falso. Muchas personas no entregan la carta de recomendación y no pasan a la siguiente fase en el proceso de selección. Recuerda que hay dos procesos. Hay un proceso de revisión en donde revisan si cumples con todos los requisitos, incluyendo las cartas de recomendación, y los que los cumplan pasan a la fase de selección. Por eso no minimices las cartas de recomendación. Y recuerda, si la persona no cumple todos los criterios, escoge a la persona que te conozca con mayor tiempo. Ahora vamos a hablar de cómo y cuándo buscar a los recomendantes. Mi sugerencia es: empieza ahora mismo. Después de darle like a este video, si te gusta, empieza a pensar quién podría ser tu futuro recomendante o una persona que vaya a escribir tu carta de recomendación. Pero no olvides el like. ¿Cómo lo escogemos? Ya sabemos los sectores. Ahora, ¿cómo solicitamos la carta? Primero, trata de hacer una afinidad con la persona. Nunca empieces solicitando la carta de recomendación. Es lo último que haces. Primero, haz afinidad con la persona, cuéntale que quieres salir a estudiar, comparte con él algunas de tus ideas, comparte tus sueños, pídele opinión para saber él qué piensa y después, con el tiempo, sí solicitar la carta de recomendación. No empieces por ahí. ¿Qué información necesitan conocer, saber o acceder las personas que te van a recomendar? Te lo voy a contar ya mismo. Primero, necesitan saber a dónde quieres ir a estudiar, qué país y por qué quieres ir a estudiar a estos lugares. Segundo, necesita tener un poco de tiempo en responder las preguntas o el formato de la carta y generar algún tipo de confianza mutua, tanto en ti como que tú confíes en él. Otro aspecto muy importante es, si tú tienes un ensayo de motivación o tu carta de motivación a la universidad o la beca, compártela con él. De ahí pueden sacar elementos mutuos que les va a servir mucho. Otro aspecto muy importante es, la persona que va a escribir la carta necesita saber a quién dirigir la carta. Es decir, qué formato utilizar. Nunca realizar realmente una carta que diga a quien interese o a quien pueda interesar. Estas cartas deben ser demasiado estructuradas, dirigidas y directas. No se te haga raro que seas tú el que escriba la carta de recomendación. Yo sé que las cartas las deberían escribir otras personas para hablar de nosotros, pero muchas veces los recomendantes te van a decir: escríbela tú y yo te la firmo. Suele pasar. Por eso es importante que sepas todos los contenidos, lo que debe tener una carta de recomendación. ¿Cuáles son los elementos claves y fundamentales que deben contener una carta de recomendación? Las cartas de recomendación, ante todo, deben ser descriptivas y con un alto componente de narración. Es decir, las frases deben ser ricas en detalles. Lo segundo, las personas deben describir tus cualidades intelectuales o académicas, especialmente si son cartas para aplicar a la universidad. Lo otro, también deben describir cualidades de trabajo en equipo o que desempeñas muy bien tu trabajo, especialmente aquellas que provienen de las cartas de recomendación del sector laboral. Finalmente, hay que describir con ejemplos muy concretos las siguientes cualidades: liderazgo, networking, aspectos de comunicación y finalmente cómo tú has aportado al área en la cual te has desempeñado, sea en el sector académico o sea en el sector laboral. Todas las cartas de recomendación deben describir de forma clara o con ejemplos que tú tienes un alto conocimiento del área que piensas estudiar, o que tú tienes un alto conocimiento de lo que piensas hacer a futuro, si crees que la carta va para una beca. Otros aspectos fundamentales que no debes olvidar y tú debes revisar que estén en tu carta de recomendación son los siguientes. La persona que te vaya a recomendar debe describir hace cuánto te conoce y de forma muy específica: años, días, meses, o establecer una fecha concreta en el momento en que te conoció.
Otro aspecto es en qué circunstancia te conoció. Por ejemplo, conocí a Federico cuando fue mi estudiante de medicina en segundo semestre y quise hacer con él un artículo sobre muerte neuronal programada. En la medida en que sean más específicos con esta información, la lectura y la narrativa va a ser muy rica y vas a tener más probabilidades de tener una afinidad con el lector. Otro aspecto fundamental es el siguiente. La persona debe escribir qué le llamó la atención en el momento en que se conocieron. ¿Qué cree esta persona que tú podrías mejorar? ¿Cómo crees que podrías contribuir al país cuando vuelvas? Y este es un aspecto muy importante si piensas aplicar alguna beca, que el recomendador o el recomendante escriba cuáles son esas cualidades que tú crees podrías aplicar al volver al país. Y finalmente, que escriba o describa cada cuánto tiene contacto contigo en una frase o en una oración. Porque es fundamental que tú manifiestes o que la persona manifieste que, si bien te conoce, mantiene contacto contigo. Las cartas de recomendación y los ensayos son aspectos muy fundamentales que no se deben minimizar. Ya lo dijimos. Es normal que sientas que necesitas ayuda al escribirlas. Y es normal que tú seguramente va a tener que corregirlas. Por eso es importante que repases el video, repasas los requisitos y haces un checklist si los componentes que hablamos hoy están incluidos en tu carta de motivación, en tu carta de recomendación, y lo hagas saber al recomendante antes de decirle que sí, envíelo. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Hay dos cosas fundamentales. Una, si tú logras sentarte o logras que la persona que te va a recomendar te invite a hacer la carta de motivación conjuntamente, la carta de recomendación conjuntamente, muy seguramente es exitosa. Y dos, en la medida en que tú sepas cómo escribir la carta de recomendación y los aspectos importantes, vas a poder guiar al futuro recomendador. Y solo así tu aplicación va a ser exitosa. Si tú crees que necesitas apoyo, acompañamiento o ayuda en verificar que tu carta de recomendación cumple con los requisitos que se necesitan para que sea poderosa y pese en tu aplicación, comunícate con nosotros a verificar que tu carta sea exitosa y aporte ya sea a tu proceso de admisión o a aplicar y ganar tu beca. No olvides compartir este video con otras personas que están elaborando cartas de recomendación o que tienen ese temor de acercarse a pedir las cartas de recomendación a sus profesores, jefes, amigos, compañeros de trabajo. Con seguridad les puede servir este video. Y por favor, suscríbanse al canal. Hasta pronto. Chao.